Bueno, pues vamos a iniciar la charla dedicada a la economía circular y al desarrollo, a los proyectos de desarrollo sostenible. ¿Vale? La verdad es que el tema de la economía circular en el campo agrícola, pues está bastante en boga, tiene tendencia, puesto que estamos viendo muchos proyectos en los que se está utilizando no solamente bueno, por el tema de electrificación rural, vía renovable, vía solar, sino también estamos viendo toda la tecnología que se está poniendo en marcha para la recuperación o para el reciclado, por ejemplo, el reciclaje de todos los materiales plásticos, tuberías que se utilizan en la producción agrícola, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos los ponentes con los que hemos seleccionado para poder tratar este tema. Voy a ir presentando, vamos a empezar con Antonio Morales, que es ejecutivo de la banca de financiación de América Latina, del Banco de América Latina. Tenemos también a Ramón Gómez, que es el responsable técnico de Soltec, que es una empresa que son fabricantes de seguidores solares, pero a su vez también llevan a cabo proyectos integrales de paneles solares y de campos solares, ¿no? Luego tenemos aquí a Antonio Campillo, que es el responsable de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos. ¿Vale? Tenemos a Emilio Cobos, que es el responsable de la empresa de ingeniería OTK, que tiene una gran experiencia a nivel internacional en desarrollo de proyectos de ingeniería, tanto en el campo, en el ámbito de gestión de agua, donde han utilizado energías renovables y elementos de recirculación, de recuperación, perdón. Entonces, vamos a empezar con Antonio Morales de la banca CAF, que nos pueda contar el papel de la banca en la financiación de esos proyectos de economía circular que se están llevando a cabo a nivel internacional. Bueno, buenas tardes, gracias Sergio, buenas tardes a mis compañeros, a todos. Bueno, la banca de desarrollo yo creo que es uno de los motores principales. Yo me quiero centrar en el ámbito de América Latina y el Caribe, donde muchas empresas españolas desarrollan desde procesos productivos bueno, toda una gran actividad. Es evidente, yo creo que todo el mundo lo sabe, es obvio las diferencias de desarrollo de España y de Europa y de América Latina. Y ese contexto yo creo que nosotros lo tenemos muy claro y hay que reflejarse. La banca de desarrollo es una de las potencias financistas más importantes. CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, es la tercera fuerza inversora más importante del continente y una parte pues la destina entre todo su quehacer en proyectos relacionados con el agua, relacionados con la eficiencia energética y con la economía circular. En particular, en el ámbito de la agricultura, tenemos dos grandes líneas basadas en la estrategia de seguridad hídrica ligada a la seguridad alimentaria del continente. Una línea destinada a pequeños proyectos de minifundios, a lo que normalmente se llama la agricultura familiar, y otros destinados a los grandes proyectos de agroexportación. Entrando un poco en el contexto de la temática de la mesa, es evidente que por el desarrollo que tiene la agricultura familiar, los minifundios, entrar a valorar economía circular en estos lugares en donde estamos en un proceso de subsistencia y de un poco de ascenso en los mejores lugares a economías de transición es muy complicado. Yo creo que nos interesa ahí sentar las bases de una buena gobernanza, de unas buenas formas de trabajar, de eficiencia en el uso del agua, en el uso de recursos, de ayuda a la asociatividad y a la conexión de mercados, con lo cual me parece que en el ámbito de la economía circular aún estamos en un capítulo más atrás. Sin embargo, en el otro lado, la gran agricultura de agroexportación, como por ejemplo pueden ser los grandes proyectos del Perú, yo creo que ahí sí que ese ámbito está maduro como para empezar a trabajar. En particular nosotros venimos financiando los tres grandes proyectos de agroexportación, por ejemplo en Perú, como son Chavimochi, Maggi Silvas y Olmos. Por ejemplo, Chavimochi, hablamos de 70.000 hectáreas en irrigación y con una producción súper extensiva, y sí que se están ya poniendo las bases para reutilizar algún tipo de aguas regeneradas de las plantas de tratamiento de agua residuales de la ciudad de Trujillo, que es la principal capital. No obstante, hay todavía un largo camino por andar. Por ejemplo, camino normativo. Es muy complicado actualmente
aplicar este tipo de cuestiones, pues porque no hay una normativa que regule cuál es el uso del agua regenerada y, por tanto, la reutilización en este sentido. La banca de desarrollo, digamos, tiene como fin no solamente invertir en el desarrollo puramente de los países, tenemos una mira en hacerlo de manera sustentable y siempre con criterios ecosistémicos y criterios ambientales. Por ese motivo, normalmente estamos siempre incluyendo algún tipo de actividad, algún tipo de partida en nuestros financiamientos para que se tenga en cuenta todos los aspectos de economía circular, fundamentalmente en energía, en reuso de materias primas y, bueno, especialmente en este ámbito en el agua. Entonces, bueno, yo creo que en síntesis nosotros invertimos, el año pasado se aprobaron aproximadamente 15.000 millones de dólares en proyectos en general, prácticamente unos 2.000 millones fueron de agua, saneamiento e irrigación, y esa es un poco la tendencia que venimos desarrollando. Ese es el contexto, yo creo, de la banca de desarrollo como vector de desarrollo sustentable y como un poco quien ponga las bases para innovar en materia de reutilización y de economía circular. Bueno, muy interesante. Gracias, Antonio, gracias. Hombre, la verdad es que es interesante lo que ha puesto de manifiesto. Una es que has mencionado la seguridad hídrica. Creo que a nivel internacional una de las mayores preocupaciones que hay es la seguridad hídrica, cómo garantizar la seguridad hídrica para cada uno de los países. Y luego, como tú has dicho, es cierto que la economía circular, cuando la destinas, bueno, pues aquellas economías domésticas, aquellas economías familiares, es más difícil de aplicar, de financiar o de activar un hábito de reutilización o de consumo, ¿no? Pero bueno, como bien has dicho, la faceta vuestra como banca de desarrollo para países en América Latina y Caribe, para aquellas empresas agroexportadoras, pues es importante para que desde el punto de vista industrial la cadena comience a incorporar todos esos elementos de recuperación, de reutilización de agua, de incorporación de electrificación vía solar, de alguna planta de biomasa o cualquier otro elemento que lo que permita realmente es la reutilización, ¿no? Con lo cual, bueno, pues enhorabuena por hacer una gran labor en esa zona y muchas gracias. Bueno, pues Ramón González, pasamos ahora con Ramón González de la empresa Soltec. Soltec es una empresa cotizada en bolsa, además que tiene su base en Murcia, lo cual es un orgullo para la región, es un orgullo para nosotros. Y bueno, es una empresa que comenzó con el desarrollo y la innovación tecnológica de servidores solares y que ha evolucionado a lo que son proyectos integrales de todo tipo en el campo de la energía solar, ¿no? Teniendo proyectos de referencia, me estaba contando que tiene proyectos de referencia en Colombia, que tiene proyectos de referencia en Brasil, y bueno, la verdad es que bueno, pues es un ejemplo como empresa. Y queríamos que nos contarais un poco las conversaciones que hemos ido teniendo en el ámbito de lo que es la agrovoltaica, o lo que le llamamos la agrovoltaica, que tiene que ver con la feria en la que nos encontramos, que es una feria agrícola, la posibilidad de la integración de esos campos solares con una integración de cultivo a monocultivo, donde pueda haber un aprovechamiento de suelo y donde pueda haber realmente una integración de ambas tecnologías. Bueno, gracias, Sergio. Como bien comentas, Soltec es una empresa con lo que llamamos integración vertical, es decir, que desde el diseño de un proyecto, la tecnología que aportamos, nuestro proceso de innovación, la construcción, la gestión y desmantelamiento, lo cubrimos todo. En ese sentido, tenemos una estrategia de sostenibilidad muy volcada sobre todo a la fase constructiva y luego de gestión de plantas, donde ahí entra ese concepto de agrovoltaica. ¿Por qué entra la agrovoltaica? Porque al final nosotros lo que nos damos cuenta, si lo enlazamos con el tema de hoy, que es la economía circular, que necesitas esas colaboraciones con otros sectores para poder seguir avanzando. Uno solo, si hablamos de economía circular, tiene una limitación. Y aquí con la agrovoltaica hemos descubierto dos aspectos. En primer lugar, sería la compatibilización del uso del suelo, es decir, no solamente aprovechar al máximo ese terreno que se está ocupando con una planta solar, que se está ocupando con una plantación agrícola y darle esa segunda vertiente o esa segunda industria en el mismo terreno. Y por otro lado, por supuesto, la parte de economía circular pura. Es decir, creemos que hay muchas colaboraciones, como decías, en algunos proyectos en Colombia y Brasil. Ya hemos hecho alguna colaboración con la agricultura en materia de valorización de estos residuos y creemos que hay oportunidades muy buenas. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que es interesante el poder el conocer que las tecnologías, las nuevas tecnologías de
bueno, en este caso de generación, con placas solares, bueno, pues se pueden llegar a integrar con determinados cultivos, ¿no? De eso ya hay pruebas específicas en algunos cultivos donde funciona muy bien, y como es el caso del tema de todas las hierbas aromáticas, donde se ha comprobado que funciona muy bien. Bueno, pues vamos a dar paso ahora a Antonio Campillo, que como responsable de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos, que nos va a contar un poco desde el punto de vista práctico y científico y con el conocimiento que él tiene, cuál es el impacto que puede tener el cambio climático y el efecto invernadero, bueno, sobre todo el ecosistema de la agricultura a nivel mundial. Hola, bueno, muchas gracias. Primero, como murciano, me siento muy orgulloso de estar aquí en este stand de Agritex. Elena, muchas gracias. Emilio, muchas gracias. Bueno, cuando Emilio me dijo, cuéntanos lo del cambio climático, digo, uy, una cosa que sale en la tele en 5 minutos va a ser complicado. Pero bueno, voy a intentar contaros un poco. Primero, todos los días en la televisión sale lo del cambio climático, la afectación y todo lo del tema de las emisiones, la agricultura del carbono, etcétera. Para que entendamos y podamos llegar a la agricultura del carbono, tenemos primero tal vez que entender ese concepto de cambio climático y ese concepto de gases de efecto invernadero. Como sabéis, ya todos os sonará, hace unos años se reunieron unos científicos en Kioto y llegaron a la conclusión de que después de estudios, pues el ser humano, con sus labores, con sus tareas, con sus empresas, pues estaba incidiendo en la atmósfera y estaba emitiendo una serie de gases, que no son todos los gases, hay unos gases concretos, los llamados de efecto invernadero, que son los que inciden en ese calentamiento global. Hay 5 o 6 tipos de gases de efecto invernadero. El principal es el CO2, que proviene de la combustión de combustibles fósiles, como sabéis. También las plantas generan CO2, pero por otro lado absorben. Luego tenemos los fluorados, que están en los aparatos de aire acondicionado. Tenemos también, y que nosotros como agricultura nos incide directamente, o mejor dicho, nosotros incidimos directamente en las emisiones, que son esencialmente el metano, como consecuencia de las deyecciones de la ganadería, del sector agrario, y el óxido nitroso, que se emite a la atmósfera cuando hacemos aportaciones de bonos nitrogenados. Dicho eso, nos ubicamos entre ese más o menos son los gases que calientan el planeta, ¿de acuerdo? En esas emisiones que calentamos a nivel Unión Europea, porque no hay otro problema, Europa es puntera en eso, pero hay otros países, como todos sabemos, grandes emisores, China sobre todo, la India, Estados Unidos, que bueno, que hasta hace poco no querían ni oír hablar de Kioto. Entonces, claro, nosotros desde Europa, y eso sí lo sé, pero os lo cuento, somos punteros en el tema de la lucha contra el cambio climático, pero nos tienen que seguir todos los demás. Europa es pequeña dentro del mundo global, ¿no? Pues ese mundo de emisiones en Europa está dividido en 2 grandes sectores. Por un lado, lo que se llama el sector controlado y otro lado, el sector difuso. Para que todo el mundo me entienda, 50% de emisiones están controladas, y cuando digo controladas, le digo normalizadas, reguladas, y el otro 50% no. Ese 50% controlado lo emiten unas determinadas empresas muy concretas que están a nivel europeo controladas. Por poner un ejemplo, yo que soy de Murcia, la región de Murcia tiene 22 empresas, dentro de las 600, 700 que tiene España y dentro de las 10.000 que tiene Europa, ¿vale? Esas empresas están muy controladas porque pagan por sus emisiones, por las toneladas que emiten. Yo, que hace años estuve en ese mundo, la tonelada de CO2 estuvo en 7 u 8 euros y ahora está en 70, 80 euros. Entonces, es un mercado donde se paga. ¿Y por qué se paga? Pues porque contaminan. ¿Y por qué se paga? Porque quieren que esas empresas enormemente contaminantes reduzcan sus emisiones. Si tú reduces tus emisiones, pagas menos. Y si no reduces, compensas y pagas menos, ¿vale?
esas empresas, como digo, 22 empresas en la región de Murcia, pero que eso es extrapolable a toda la zona europea, ellas solas emiten el 50%. La región de Murcia está ahora mismo en unos 11 millones de toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera. Esas 22 empresas, ellas solas emiten 5,5 millones de toneladas. El resto de la actividad humana, somos 1,5 millones de habitantes, emitimos los otros 5,5 millones. En ese resto de la actividad humana está la agricultura, que es lo que nos acomete aquí. También está el gran emisor, que es el transporte, los coches, y luego el resto de la actividad humana, calefacciones, etcétera, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, ese es el contexto en el que nos estamos moviendo. ¿Qué porcentaje de emisiones supone la agricultura y la ganadería, el sector agrario? Pues un 15% aproximadamente, entre un 12 y un 15, depende. O sea, estamos hablando de una cantidad muy importante de toneladas que la agricultura emite. Como hemos dicho, con el metano, con la quema de combustibles fósiles en las maquinarias y con el óxido nitroso. Para situaros, yo sé que esto es difícil en 5 minutos, pero para situaros, todo al final se pasa a CO2 equivalente. Entonces, una tonelada de metano es 25 veces más potente que una tonelada de CO2 y una tonelada de óxido nitroso es 300 veces más potente que una tonelada de CO2. Los gases de los aparatos de aire acondicionado, no vais a quedar palmados, pero son 10.000 veces más potentes. O sea, si se nos escapa una fuga de un aire acondicionado, son 10.000 veces la cantidad que sería un equivalente de CO2. Todo esto que os he contado era para que nos ubicáramos en el mundo en el que estamos, de las emisiones, de los gases de efecto invernadero, etc. ¿Qué sucede actualmente en la Unión Europea y en España? Ese sector, 50%, está controlado. Y el otro sector se quiere controlar. Controlar en el buen sentido, y creo que la agricultura tiene una oportunidad para salir beneficiada. La agricultura emite, sí, echa abonos, echa estiércoles, tiene tractores, pero también, y eso deben de estar muy pendientes en las asociaciones agrarias, porque se está ahora mismo cociendo en la olla europea, también deben de luchar porque la agricultura es captadora de carbono. En sus plantas, en el suelo, son captadores de carbono. Y esa es, creo yo, que en estos momentos que se está debatiendo en la Unión Europea esa normalización, porque al final hay actividad privada, y ahora Juan nos contará un poco de la actividad privada, ahora mismo está entre particulares los créditos de carbono, pero eso se tiene que normalizar, como está el otro sector controlado, que está muy normalizado, con muchos factores de emisión estudiados, etcétera. Yo creo que el gran reto de la agricultura ya es salir beneficiada, porque de hecho el balance sería positivo a nivel agrícola, con unas determinadas prácticas, por supuesto, y eso une con lo que sería la agricultura del carbono. ¿Qué es la agricultura del carbono? Una agricultura que precisamente busca minimizar las emisiones y fijar carbono en el suelo y en la planta. No nos engañemos, yo os voy a contar una anécdota. Hace 7 años estuve en Milán en un congreso de ingenieros agrónomos. Conté un poco esto. Ni me sacaron en las conclusiones. Hace 7 años esto era ciencia ficción. Pero hoy, el que no lleve la etiqueta de cambio climático, de huella de carbono y de economía de carbono, no va a ningún lado. Y han pasado solo 7 años. Nosotros en España hacemos las cosas bien y sabemos hacerlas. Creo que tenemos que saber vender esas cosas que hacemos bien. La agricultura española es muy puntera, muy pionera. Yo conozco mi nación, lo que se hace, y la he visto evolucionar, ya tengo unos años, la he visto evolucionar en los últimos 30 años. Lo que se hace en Murcia, lo que se hace en el sureste, Almería, Alicante, no se hace en ninguna parte del mundo. Lo hablábamos Emilio y yo. Eso tenemos que saber venderlo. Y tenemos que saber subirnos al carro de este futuro. Había una encuesta por ahí que me parece que la primera o segunda preocupación del consumidor de Centro Europa, Norte Europa y el mercado anglosajón era precisamente esto, la economía verde, la sostenibilidad. Entonces nosotros
que creo que tenemos una tecnología puntera, unos canales de comercialización punteros, tenemos que saber subirnos a ese carro y contarles a los que les vendemos nuestros productos o nuestros proyectos que de esto sabemos y que sabemos hacerlo. He hecho un poco de resumen, ahora si tenéis alguna pregunta. Como digo, ese sector del mercado de carbono, hay una parte que está controlada y la parte agrícola se está regularizando para que todo el mundo, digamos, tenga las mismas reglas de juego. Ahora mismo hay actividad entre particulares, hay algunas empresas que ya lo hacen. ¿Por qué? Pues porque es marketing verde. Es decir, yo tengo una empresa que lo hago bien y eso a mis clientes les gusta porque a su vez esos clientes tienen otros clientes que buscan y demandan eso, ¿no? Pero bueno, ahora en las preguntas os contesto. Ha sido un breve resumen en 10 minutos de todo lo que sale todos los días en el telediario. Es imposible. Antonio, muchísimas gracias porque la verdad es que nos ha dado una lección magistral de cómo entender el concepto, conceptualmente, cómo se regulan las emisiones, cómo se puede llegar a un marco de regulación y sobre todo el impacto que esto puede tener. Pero sobre todo hay una cosa muy interesante que has comentado, que es el impacto que tienen las emisiones de CO2 del sector agrícola, que dices que llega a un 15%, ¿no? Lo que no se puede determinar es en qué porcentaje son capaces de captar, esas emisiones de CO2 el propio sector agrícola, con lo cual se podría compensar su... Yo creo que el balance es positivo. Lo que pasa es que hay que esperar a que esos factores de emisión y de absorción estén normalizados. Porque lo que no está normalizado no vale. Yo puedo tener estudios privados de síntesis de carbono, de fijación de carbono en el suelo, de fijación de carbono en la biomasa, pero para tener una idea clara y sobre todo oficial, hay que esperar a que esté normalizado. Ahora mismo las empresas pueden ir echando un vistazo. En España hay un registro voluntario que se llama, porque todo esto, digamos, está... se abren las cosas siempre en periodo voluntario, después ya te obligan a ellas, ¿no? Primero te avisa la policía y luego ahí te cierran. Entonces, que se llama el registro de huella de carbono. Ahora mismo hay unas 8.000 empresas inscritas en el Registro Nacional de Huella de Carbono y unas 300, 750 son del sector agrario. Ahí hay una calculadora de carbono, ¿no?, que te puede permitir hacerte una idea de por dónde van a ir los tiros y ver tu actividad. Yo creo que es interesante que las empresas vayan asomándose a esa ventana, porque os digo, esto es muy rápido. Es que hace 7 años ni me hicieron caso y ahora, pero no porque yo sea un profeta, sino porque he trabajado en eso. Y ahora estamos aquí y el año que viene y al otro y al otro y al otro, el que no lleve el sello puesto le va a costar trabajo moverse, ¿no? Entonces esa huella de carbono es interesante empezar a bucear en ese mundo, ¿no? Creo yo, para las empresas, sobre todo las productoras y las exportadoras. Bueno, pues muchas gracias, Antonio. Vamos a volver a ti luego a algunas preguntas porque lo que has comentado, la verdad es que genera. Ahora hablamos con Antonio Palomares, que lo tenemos aquí esperando, pero vamos primero con Emilio Cobos, que Emilio Cobos, además de ser vicepresidente de Agritecmur, además de eso, es uno de los ejecutivos de la empresa OTK, junto con José María Rivas, y una de las personas que tiene bastante experiencia en proyectos internacionales y proyectos nacionales, en los que sí han puesto en marcha herramientas de reutilización, de renovación, de generación de energía solar, pues para en ese ámbito de la economía circular realmente pues encaja. Para eso nos puedes contar tu experiencia y cómo habéis desarrollado este tipo de proyectos. Gracias, Sergio. Buenas tardes a todos. Yo después de ver a estos ponentes yo ya no sé qué decir. Pero bueno, vamos a intentar dar un poco la visión nuestra. Nosotros somos una empresa de consultoría de ingeniería y hacemos proyectos desde proyectos básicos de regadío, de medioambientales, a proyectos muy peregrinos, a proyectos complicados, como decimos. Por ponernos un poquito en el tema de renovables, que es lo que estamos viendo ahora, nosotros OTK la constituimos en España en el año 2010 con un proyecto
que se hace a través de un fondo de inversión americano. Teníamos que justificar y validar la colocación de placas de una instalación fotovoltaica en invernaderos, aquí en la región de Murcia. Bueno, era una cosa novedosa, era una época mala, el año 2010 era una época complicada, él lo conoce bien. Y bueno, y ahí empezó pues nuestra andadura con el tema fotovoltaico. Nosotros tenemos una línea de trabajo importante aquí en España, que es las comunidades de regantes, y empezamos a identificar la posibilidad de utilizar las renovables, pero era un tema que no llegaba a cuajar. Estamos hablando de que hasta hace 2 años 60 euros el megavatio era lo que costaba la luz. O sea, es un coste operativo alto dentro de la agricultura, pero bueno, pero se llevaba. Era un coste que se podía llevar. Y de pronto, en los últimos años, hay una explosión. Es decir, el megavatio se pone en cifras que ya, bueno, directamente pues, puede llegar a poner en serio riesgo la viabilidad de explotaciones agrícolas, sobre todo las que tienen una dependencia energética muy grande, que son las que tiran de pozos y tal. Y a partir de ahí, para nosotros, como decía, es un boom. O sea, la administración pública, la administración pública se da cuenta de Murcia, y hay que agradecérselo. Antes he visto a nuestra consejera por aquí. Y empieza a sacar líneas de optimización energética y uso de renovables. Nosotros vamos sacando proyectos son concurrencias competitivas, vamos ganando proyectos para nuestras comunidades, hasta que llega un momento que en la última convocatoria de este año, creo que es un 30% de los proyectos los hemos hecho nosotros, de la financiación que saca la administración pública, que solo para Murcia son 20 millones de euros, o 20 y tantos millones. Quiero decir, aquí ya no es si va bien o va mal, ya no es un tema de descarbonizar o no, es un tema de vida. Es decir, ahora volvemos a tener la energía a un precio razonable, pero no deja de ser 1,20, 1,30, o sea, a 100 euros, 120 euros el mega. Quiero decir, no volveremos nunca. Y claro, esto ha venido para quedarse. Pero sí nos hemos dado también que tenemos que ver una cosa. La sostenibilidad de los proyectos de cualquier labor o de cualquier actividad tiene una parte ambiental, pero tiene que tener también una parte económica. O sea, tienen que convivir las dos, porque si no es viable. Nos hemos dado cuenta que la optimización del recurso hídrico, hablando de circularidad, que es lo que hacemos en las empresas de Agritech, entre otras muchas cosas, es importante. De hecho, cuando lo cuantificamos en estudios financieros de nuestros proyectos, nos damos cuenta que a veces tiene mucho más empaque que los proyectos que las mismas instalaciones fotovoltaicas. Y luego que hay un mundo por descubrir. Tenemos en la agricultura un vector energético que es brutal, que son los restos de poda. Creo que es una asignatura un poquito pendiente para la administración, ya que estamos aquí, yo lo suelto, y que lo quiera escuchar, que lo escuche. Y bueno, y yo creo que es importante, quiero decir. Y luego ya a nivel internacional tenemos proyectos funcionando con energía solar desde hace muchos años autónomos, por ejemplo en Senegal, una plantación de arbolado, y funciona perfecta. Quiero decir que no es ciencia ficción, es una realidad, y bueno, y que cada día se va a ir para más. Muy bien, muchas gracias, Emilio, muchas gracias. Yo te quería preguntar, os voy a hacer varias preguntas, luego si respondéis como consideréis. ¿Cuál o cómo pensáis vosotros o cómo podría ser posible que en esos proyectos que también apoyáis de pequeños productores, la implantación o la divulgación o la extensión agraria de prácticas agrícolas sostenibles? O sea, yo creo que desde nuestro punto de vista y como tenemos mucha experiencia en esto, sabemos que es fundamental. Esa es una pregunta para Antonio. Una pregunta para Antonio Campillo es otra. Has comentado y has hecho una exposición muy buena de las proporciones de lo que son las emisiones. Hay una parte que no me ha quedado clara, que has dicho la agricultura es responsable del 15%, no sé si es el 15% del total o el 15% del 50% de la difusa, ¿no? Porque estos son las emisiones difusas que se llaman, ¿no? Vale.
Y con respecto a las emisiones de la agricultura, creo que hablas de brutas, o sea, no haces el neto, no has hecho el neto, porque dices que es difícil todavía el poder cuantificar la fijación del suelo o de la parte vegetal. Si se ha llegado o cómo se está trabajando o hasta dónde se ha llegado a valorar la compensación neta entre lo que emite la agricultura en todas sus fertilización, energía, tal, no sé cuánto, aparte, si se ha llegado a hacer una valoración de neta. Y yo creo que es. José María, muchas gracias. La pregunta es muy buena. Mira, yo un poco te pongo el contexto, En América Latina y el Caribe aproximadamente contabilizamos 100 millones de hectáreas de vocación agrícola, de las cuales bajo riego, de una manera muy sui generis, porque ese bajo riego, pues muy poca proporción es tecnificado puramente, pero digamos que el 20% de esos 100 millones lo podemos considerar bajo riego. Paralelamente, la agricultura más o menos absorbe el 15% de la fuerza laboral de los países e incide entre el 5 y el 10% del Producto Interior Bruto. La reflexión que hacemos como banco es: ¿puede crecer la agricultura? Es decir, ¿es un vector que está paralizado o tiene futuro? Tiene mucho, muchísimo. Y ese vector de crecimiento, ¿cómo se puede lograr? ¿Tenemos espacio en superficie? ¿Podemos ampliar la superficie? Sí. Pero la superficie, como bien sabes, no puede ser eterna. O sea, llega un momento en donde... Pero ¿se puede crecer en producción? Se debería. ¿Cómo se puede crecer en producción si es sostenible? Si yo no tengo prácticas sostenibles en la agricultura, en donde el insumo, el agua, la energía, digamos, esté conexionada a las buenas prácticas agrícolas, si eso no está incluido dentro de nuestras inversiones, nosotros estamos fracasando. Entonces, todas las inversiones que como Banca de Desarrollo venimos haciendo, no ya en la pequeña agricultura, que es la que más demanda de esta asistencia técnica, es decir, es acompañarnos. Yo ayer tenía una reunión con la FAO y decía que nuestra estrategia en irrigación era ancha y larga. Larga porque nosotros no nos hemos quedado en la parcela, en el fundio. Hemos ido aguas arriba y hemos hecho convivir infraestructuras de regulación, como pueden ser presas, de las que hay que sentirse muy orgullosos porque regulan un caudal necesario, pero de igual forma hay que tratar las cochas, los reservorios naturales altoandinos o cualquier otra forma de recogida de agua de manera natural. Pero hay que llevar el agua prácticamente hasta el fruto. Toda esa linealidad de aguas arriba, aguas abajo, es la longitud de nuestra estrategia. Pero hay que ser ancho. Y esa anchura precisamente entra con la aplicación de buenas prácticas. Todas esas buenas prácticas siempre en nuestra evaluación y posteriormente en nuestra aplicación de préstamos, además del puro préstamo, de la inversión, la que sea, siempre dejamos una partida entre el 5 y el 10% precisamente en ese sector. Voy a más, no solamente en pro de una productividad, de una sostenibilidad. También tenemos muchísimos datos que nos recuerdan que todas esas prácticas hacen que aumente la integridad de la mujer en la agricultura. Tenemos datos enormemente buenos de la participación de la mujer incrementada. Todo esto realmente viene por una buena práctica de confección. Entonces, la Banca de Desarrollo, no ya la CAF, todas, digamos, estamos muy alineados en este tipo de aplicaciones. Es el 15%, estoy dando números muy redondos, ¿vale? 15% del total de las, digamos, 50% sector controlado, 15% sector agrario, ahí incluimos la ganadería, que es una fuente de emisiones muy importante, y luego, pues del otro 35% que queda, digamos que un 25 o un 30 es el transporte, el otro 5 o 10 el resto de actividades humanas, más o menos el número redondo. A ver, el concepto de en Europa, insisto, porque en el resto del mundo se están empezando ahora a poner las pilas con esto. Vamos a ver. Por eso decía que si yo fuera organización agraria, sector agrario, estaría muy interesado en estar atento por lo que tú has dicho del balance neto. Es verdad que la agricultura y la ganadería emite, pero también es verdad, y hay que pelearlo, también absorbe. La gran guerra es que hasta ahora solo absorben los bosques. De hecho, una manera para esas empresas que estamos hablando, que pagan mucho dinero,
Porque tú llega un momento que tú reduces, pero llega un momento que no puedes reducir más tus emisiones, ¿vale? Yo tengo un coche que gasta 6 litros y me compro otro que gasta 4, pero ya menos de 4 no puedo. Tengo electricidad, en lugar de poner electricidad de ciclo combinado o de una térmica, pongo placas solares, y eso disminuye mis emisiones. O sea, si no puedo poner placas solares, puedo comprar energía certificada verde y eso me baja mis emisiones. Como ingenieros agrónomos, yo tengo la obligación y la devoción de estudiar perfectamente el cultivo para ver si necesita 100 o 50 unidades solo fertilizantes de nitrógeno, con lo cual yo como técnico puedo hacer muchas cosas y esa es la parte que estamos incidiendo. Y como político, tengo que estar muy atento a los movimientos de la agricultura. Hace poco habréis visto en la televisión toda la guerra de que si la energía nuclear contaba como verde o no contaba como verde. Pues ¿cuál es la energía verde? La proveniente de la biomasa, porque si yo en mi casa, por poner un ejemplo cotidiano, me caliento con pellets de madera, estoy evitando tirar a la atmósfera calentarme con gas. Ese concepto de emisiones evitadas, si yo manejo el estiércol, estoy evitando que alguien tenga que fabricar nitrato amónico, con lo cual estoy evitando emisiones. Todos esos puntos que hay que detectarlos en la actividad agrícola te dan tus emisiones. ¿Cómo sabemos el balance neto? Tenemos que esperar a que esos datos estén normalizados. Por eso hay que ser hábiles y saber pelear eso. Los franceses consiguieron meter que la energía nuclear fuese limpia porque tienen 80 centrales nucleares. Claro, y por eso esa energía es limpia, entre comillas, no computa. Si yo, mi empresa agrícola, pago una serie de kilovatios, si demuestro que esos kilovatios son limpios, esas emisiones no me computan. Ellos les interesaba que esos montón de kilovatios fuesen las provenientes de las nucleares. Quiero decir que esto al final estamos en Europa y todos sabemos que en Europa la cocina también trabaja. Nosotros como país agrícola, y Murcia en particular y el Levante, como zona agrícola potentísima, no debemos permitir que nos coman la tostada. Nosotros lo hacemos muy bien, sabemos hacer las cosas bien. Tenemos tecnología y tenemos que estar muy atentos, porque en cuanto salgan esas tablas, si esas tablas no están bien hechas o están hechas de otra manera, lo que puede ser un balance positivo puede terminar en un balance negativo y le toque pagar. Entonces, una cosa es el aspecto técnico, que más o menos, y por eso invito a todo el mundo a que se meta en la calculadora de huella de carbono para ver por dónde van los tiros, y otra cosa es el aspecto que la Comisión Europea está elaborando, que todavía no se han puesto de acuerdo, del año pasado para como pasa con esas cosas. Es muy difícil ponerse de acuerdo, pero sí que la agricultura tiene que defender que fija carbono en el suelo y que fija carbono en la biomasa, ¿vale? No es solamente que emito emisiones, sino también fijo, ¿no? No más. Quiero dar la palabra a Juan, porque ha tenido el placer de venir aquí conmigo y el detalle. Ahora se lo da Sergio. Mira, tenemos aquí a Juan Palomares, que al hilo de lo que nos está contando Antonio, es una empresa que trabaja en la empresa Trinity, aquí más en Madrid, es una empresa con cobertura internacional. Nos va a contar un poco precisamente en ese ámbito de las emisiones de CO2, cómo funciona toda la gestión de créditos y de huella de carbono. Bueno, muchas gracias a todos, a Agritech Murcia, gracias Antonio, muchísimas gracias por esta invitación. Trabajamos con muchos agricultores en la zona de Murcia y en la zona de Almería, así que para mí es un placer. Bueno, contaros un poco, en línea a lo que estaba comentando Antonio, que por un lado es cierto que tienes que tener, como si dijéramos, unos estándares con los que poder medir las cosas bien. Y al final, esos estándares se establecen en un esfuerzo combinado entre la política, ¿no?, la regulación y la ciencia, los científicos. Por parte de los científicos, eso ya existe. Eso es lo que se llama el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, del IPCC. Y a día de hoy, los últimos estándares del IPCC son los del año 2019. Son muchos modelos científicos, es complejo, pero existe y ahí está.
Y lo que hacemos en mi empresa, al final es, trabajamos con 42 científicos a día de hoy y lo que hemos hecho ha sido coger todos esos modelos, toda esa información y la hemos codificado en un software. Al final la tecnología no sirve para nada si no permite que las personas pues, puedan hacer algo, ¿no? Entonces, a través de la tecnología lo que hacemos es, como si dijéramos, democratizar esa ciencia del IPCC para que un agricultor o un ganadero pueda entender, en base pues eso, a los últimos modelos, dónde están a día de hoy y sobre todo también si tienen un poco en su cabeza pues ciertas ideas de lo que pueden hacer a futuro, pues para saber cuál es la mejor vía, el mejor camino. Y desde el punto de vista de la política, como bien decías, a día de hoy en la Comisión Europea hay un borrador para poder controlar este tipo de créditos, se llama el European Union Carbon Certificates Removal en inglés. Pues al final, como os podéis imaginar, por un lado va a estipular ciertas normas, ciertas cosas que hay que hacer, pero por otro lado se va a basar en algo. Y ese algo va a ser el IPCC del año 2019. Y entonces un poco lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo es formar parte de un puzzle, es un puzzle complejo, somos solamente una pieza. Necesitas que también haya, obviamente, asesores, ingenieros agrónomos que apoyen a los agricultores obviamente, verificadores, los auditores que vean un poco que lo que se hace es cierto, pero al final la idea es un poco que los agricultores, los ganaderos, las empresas del sector agroalimentario que se metan en el mercado voluntario, de cierto modo se están posicionando, están ya haciendo lo que va a suceder, como tú bien decías, dentro de poco en base al IPCC. Y como tú también bien decías, no solamente es un tema de hacer algo pues porque te mandan a hacerlo, porque te obliguen, sino que lo inteligente es hacerlo porque te resulte beneficioso. No solamente a nivel medioambiental, sino a nivel social, como comentábamos antes, y sobre todo a nivel económico. Y al final, como bien comentabas, por ejemplo, trabajamos muchas empresas en el sector agroalimentario que a día de hoy están haciendo lo que se llama el etiquetado sostenible. Etiquetado sostenible bien hecho, no de postureo verde, sino bien hecho, midiendo cómo estabas antes, cómo estás ahora, cuál ha sido tu mejora, y eso al final, ojalá, se repercuta en una prima sobre el precio. Y eso, pues obviamente se reparta a lo largo de la cadena, y gran parte de ello, pues, repercuta en los agricultores y los ganaderos. Gracias, Juan. Muchas gracias por tu intervención, gracias por ayudarnos a entender un poco más un aspecto tan técnico como es la gestión propia, ¿no? La gestión propia de esas emisiones y cómo se comercia en el ámbito privado, cómo se puede llegar a comerciar en el ámbito privado con precio. Bueno, por último, Ramón, te voy a preguntar un poco a vosotros, como Soltec, a ver si nos podéis contar un poco cuál es vuestro escenario geográfico de expansión, dónde veis vosotros la expansión geográfica del grupo, teniendo en cuenta el impacto que puede generar vuestra actividad en el ámbito de la economía circular. Bueno, en ese sentido, actualmente estamos en 8 países con presencia, con proyectos, y la idea es seguir desarrollándolos. Es cierto que ahora estamos entrando el año que viene con potencia, sobre todo en Italia, vamos a empezar a desarrollar algunos proyectos y también en Estados Unidos. Y sabéis que es una plataforma compleja, pero para que estamos entrando con fuerza. Bueno, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias por vuestra participación. La verdad es que ha sido un placer tenerlos a todos y poder aprender de cómo va a evolucionar y qué impacto va a tener todo el tema de la economía circular en el ámbito agrícola. Y bueno, muchas gracias a todos y bueno, hasta la próxima.